Buenas tardes. Pues vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos el jueves, que se llama La Iglesia. Esta es la enseñanza número 2. Esta enseñanza se llama Por medio de Cristo. Y si por favor abre su Biblia en el libro del profeta Isaías, Isaías en el capítulo 49, Isaías capítulo 49, versículos 7 al 12, por favor, del profeta Isaías. Ahí iniciamos esta enseñanza. Recuerde, es la enseñanza número 2 de la serie La Iglesia. El tema es Por medio de Cristo. ¿Ya lo encontró? Ok, sígame ahí con su vista. Dice Isaías 49, 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré. ¿Qué dice después? Te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Verso 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, que dice su Biblia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Dice el verso 11, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, dice el 12, estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Reconocemos, Señor, tu señorío, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu toda suficiencia, tu autoexistencia. Gracias, Dios, por estar aquí, Dios de todo el universo. Gracias por mostrarnos tu misericordia para nosotros ser edificados y levantes en cada uno de nosotros una piedra espiritual, un ser espiritual que te dará gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Según estos versículos que acabamos de leer, Dios proveyó a Cristo para darnos con Cristo generosamente todas las gracias y bendiciones del nuevo pacto. Repito, Dios proveyó a Cristo para darnos en Cristo generosamente todas las gracias y bendiciones del nuevo pacto. Si me acompaña rápidamente a San Juan capítulo 1, versículo 17, la parte B, ahí se dará cuenta que el comentario que le acabo de hacer está exactamente allí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, la parte B. Entonces, Dios proveyó a Cristo para darnos con Cristo generosamente todas las gracias y bendiciones del nuevo pacto. San Juan capítulo 1, verso 17, la parte B. ¿Ya lo encontró? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha esta verdad. Cristo es la persona constituida para resolver toda diferencia entre Dios y el hombre. Cristo es la persona constituida para resolver toda diferencia entre Dios y el hombre. Los que vinieron el jueves saben de qué estoy hablando ahorita. La iglesia, usted y yo, existe y existirá por la misericordia de Dios. Pero yo le comenté el jueves, toda la composición de la iglesia, es decir, desde sus cimientos, su estructura, su vigor, sus reglas, toda la conformación es la palabra correcta. Toda la conformación de la iglesia, ¿qué dijimos? Está hecha por Dios. Bueno, una de esas partes de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Lo va captando? Por eso es que en Cristo se arregla toda diferencia entre Dios y el ser humano. ¿Me explico? Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el único intermediario, mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro.
Si usted escucha y le dicen, no, vaya con el santo Juan Carlos de la Piedad y a través de él lo va a llevar al cielo. No, no. Dios dejó a un hombre, se llama Jesucristo. No hay otro. ¿Me doy a entender? Por eso se lo acabo de leer, hice énfasis ahí en este libro de Isaías 49, en el versículo 8, la parte B, donde dice Isaías 49, 8, la parte B, te daré por pacto al pueblo. Esa palabra, te daré, del hebreo Natán, te daré, del hebreo Natán. Repito, te daré, del hebreo Natán. En nuestro idioma quiere decir conceder. Conceder quiere decir otorgar. Otorgar quiere decir constituir. Constituir. ¿Qué dice? Por pacto, del hebreo berit con T de TT al final. Pacto, del hebreo berit con T de TT al final, que quiere decir alianza. Alianza quiere decir convenir. Convenir o para ponerse de acuerdo con el Señor. O para ponerse de acuerdo con el Señor. Entonces Dios Padre envió a su unigénito Hijo para constituirlo, para que todo aquel varón y mujer que quiera tener una alianza, un convenio con el Padre, quiera ponerse de acuerdo con el Padre, para eso es el Hijo. Aprendamos esta verdad. Dos son las cosas necesarias para que nuestra vida sea vivida para Cristo. Dos son las cosas necesarias para que nuestra vida sea vivida para Cristo. 2 puntos, la regeneración y la reconciliación. Lo repito una vez más, dos son las cosas necesarias para que nuestra vida sea vivida para Cristo. La regeneración y la reconciliación. Fuera de ahí, no hay nada. No hay nada. Le pongo un ejemplo bíblico. Saulo de Tarso, antes de que él fuese nacido de nuevo, antes de que él fuese cristiano, la mentalidad que tenía de Cristo era la de los rabinos. Es decir, una religión más, un competidor, nos va a echar abajo nuestra religión. ¿Me doy a entender? Repito, la mentalidad de Saulo de Tarso, antes de ser cristiano, antes de ser nacido de nuevo, era, no, Cristo es negocio contra la religión hebrea. Cristo es un enemigo de la religión hebrea. Nos quieren llevar para allá. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la mentalidad rabínica de los rabinos. Se lo pongo bien sencillo. Si usted y yo nos atreviéramos a ir a Tel Aviv, a ciudades de Israel ahorita a predicar el evangelio, primero nos escupen en la cara a los judíos. Primero. Y si no nos movemos de sus escupitazos horrendos, porque comen mucho ajo, imagínense esa saliva cómo va. Nos agarran a golpes, porque los hebreos nos aborrecen. Esa es la mentalidad rabínica. Ojo, pero ¿qué sucedió cuando Saulo de Tarso nació de nuevo y se llamó Pablo? ¿Qué dice su Biblia en Efesios 4, 15 y 16? Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Esta es la primera diferencia que arregla el Señor Jesús entre el Padre y nosotros los seres humanos. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Cuando lo tenga me dice. ¿Ya lo encontró? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Verso 15 de Efesios 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es. A ver cómo está el asunto. Si Saulo de Tarso decía que Cristo no era nada. ¿Y ahora qué está diciendo Saulo o Pablo? Que Cristo es la cabeza de la iglesia, de la única iglesia. ¿Me doy a entender? Cuando viene la regeneración por Cristo, cambian nuestros pensamientos. Cuando viene la regeneración por Cristo, cambian nuestras actitudes, cambian nuestros deseos, cambian nuestras prioridades, cambia todo. Los que estamos aquí ahorita, si no fuéramos cristianos, ¿dónde estuviéramos? Los que estamos aquí en la iglesia ahorita, o en la congregación, ¿dónde estaríamos? En el cine, en el café, en el fútbol, o a lo mejor en una cantina, ¿o dónde estaríamos? Pero en una iglesia no, en una congregación no. ¿Me va entendiendo? La regeneración trae un cambio de prioridades,
trae un cambio de entendimiento, trae un cambio de pareceres, trae un cambio de deseos, trae un cambio de actitudes. Por eso es que el que no tiene una relación con Cristo, aunque venga a la iglesia, se le sigue haciendo extraño. Viene y dice, pues ¿a qué hora va a acabar esto? Ya me quiero ir porque quiero ver aunque sea cómo quedó el Pachuca o el Morelia. ¿Me voy dando a entender? Por eso les puse el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Cristo era su enemigo, pues andaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Saulo de Tarso nace de nuevo, que ya se llama Pablo, ahí cambia de tal modo su visión, cambia de tal modo la visión de Pablo, que a Cristo ahora le llama la cabeza de la iglesia y a los creyentes miembros de dicha cabeza. ¿Me expliqué? Fíjense, fue tal el cambio de visión de Pablo hacia Cristo, que ahora Cristo le llama la cabeza de la iglesia y a los creyentes o cristianos miembros de dicha cabeza. Eso dice el verso 16, si no, sígame ahí en Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4:16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, aquí está hablando de los ministerios, de los dones, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y de quién está hablando aquí? De los cristianos. ¿Se da cuenta? Pablo primero, su enemigo era Cristo, perseguía a los cristianos. Ahora dice, no, Cristo es mi Señor y los cristianos son mis hermanos. ¿Me expliqué? ¿Quién hace todo esto? Cristo. Por eso el Padre dijo ahí en Isaías 49:8, te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto al pueblo. Escuche esto. Dios proveyó a su unigénito Hijo. Dios proveyó a su unigénito Hijo en el sacrificio del Calvario como transacción. Repito, Dios proveyó a su unigénito Hijo en el sacrificio del Calvario como transacción o como el acto jurídico bilateral por el que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones en litigio. Repito lo que dije antes una vez más. Dios proveyó a su unigénito Hijo en el sacrificio del Calvario como transacción o como el acto jurídico bilateral, por el que las partes, hombre Dios, Dios hombre, por el que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones en el litigio o contienda. En el litigio o contienda. Dice la Biblia que nosotros los seres humanos éramos aborrecedores y aborrecibles, o aborrecibles o aborrecedores. Y si no, echamos un ojito atrás cuando no éramos cristianos. ¿Cómo veíamos a Chanchita, la vecina de enfrente? ¿Cómo me cae mal esa vieja? No, hombre, siempre anda echándome la basura aquí, ya no sé qué hacer. Aborrecíamos por naturaleza. Pero Chanchita también nos aborrecía a nosotros. ¿Me expliqué? Eso éramos, aborrecibles y aborrecedores. Eso éramos. Eso dice la Biblia, pero eso éramos realmente. ¿Qué hace con Cristo? Con Cristo es una transacción. Dice Dios, yo estaba peleado contigo por tus pecados y tú estabas peleado conmigo porque decías, Dios no me bendice. Estábamos peleados. Envié a mi Hijo como pacto para arreglar toda diferencia. ¿Me di a entender? Eso es una transacción. Pero eso es a través de Cristo. Solo anótelo. En San Juan 10:17b, en San Juan capítulo 10, verso 17, la parte B, dice Cristo, yo pongo mi vida. San Juan 10:17b, yo pongo mi vida. Y en San Juan 10:18c, San Juan 10:18c dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, obedeciendo cabalmente al Padre. Porque así es como se hizo el pacto. Cristo puso su vida. ¿Pero por qué lo puso? Por obediencia al Padre, punto. Él no anduvo con que va a doler, mira, son bien difíciles, unos van a creer, pero se van a ir al mundo otra vez, ¿para qué subo a la cruz? No, Él subió a la cruz, se acabó, punto. Observemos el regalo de Dios aquí en la Biblia, observemos el regalo de Dios aquí en la Biblia para la salvación de la humanidad que cree. Ahí en Romanos capítulo 5, versos 6 al 12. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre esto que le estoy diciendo ahorita, el regalo de Dios para la salvación de la humanidad que cree.
Romanos capítulo 5, versos 6 al 12. Cuando lo haya encontrado me dice, por favor. Dice Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún que éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. O sea, a lo mejor alguien muere por un bueno. ¿Qué dice el 8? Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice el versículo 9? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. ¿Qué dice el 11? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué cosa? La reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Le explico. Aquí dice en Romanos 5:6 que cuando éramos débiles del griego ascenes, una D de dedo entre la S y la S, ascenes, acento en la segunda E, que significa sin fuerza. Ascenes, sin fuerza, también significa enfermo. Enfermo significa frágil. Frágil también significa incapaz de conseguir su salvación. Incapaz de conseguir su salvación. ¿Y qué más dice el versículo 6? A su tiempo, del griego kairos con K. Tiempo, del griego kairos con K, significa oportunidad. Oportunidad. Dice, murió, es decir, habla de su muerte física o su muerte en la cruz. ¿Murió por quiénes? Por los impíos, del griego acebes, acento en la segunda E. Acebes, acento en la segunda B. Aquí significa irreverentes. Irreverentes significa malvado. Malvado, que actúa en rebelión contra las demandas de Dios. Malvado, que actúa en rebelión contra las demandas de Dios. Fíjese bien, solo el versículo 6, que dice que no solo éramos débiles, sino también éramos impíos. Fíjese, eso está grueso. Es decir, estábamos enfermos porque el pecado es una enfermedad. Y el problema es que el pecado mata para siempre. Nos lleva a la muerte eterna. Pero además éramos impíos, irreverentes. A ver, Arturo, ¿vamos a la iglesia? Ah, no, ahí menos. Vamos a una cantina, tengo sed, mano. Invítame unas bien frías. A la iglesia no. Eso es irreverente, es estar en contra de la voluntad de Dios. Fíjese, no queríamos nada y no podíamos salvarnos. Y estando en esa condición, ¿qué dice su Biblia? Cristo murió. ¿Y murió nada más porque le dio hepatitis? ¿Murió porque le dio cáncer de colon? Murió por usted y por mí y por todos los pecadores de todos los tiempos. Entonces, de acuerdo a estos versículos que le acabo de leer ahorita, no se los estoy descifrando todos, ahorita vemos hasta dónde da el tiempo. No se los estoy explicando todos, es la palabra correcta. Pero de acuerdo a estos versículos, estoy hablando del 6 al 12, Romanos 5, si Cristo no pone su vida en transacción por cada ser humano, si Cristo no pone su vida en transacción por cada ser humano, la iglesia del Señor jamás hubiera existido. Repito, si Cristo no pone su vida en transacción por cada ser humano, la iglesia del Señor jamás hubiera existido. La razón, toda la humanidad de todos los tiempos no únicamente es impotente para salir de su condición corrupta. Repito, la razón, toda la humanidad de todos los tiempos, no nos debe espantar esto. No únicamente es impotente para salir de su condición corrupta en la que se encuentra, sino que además es mala, rebelde, merecedora de condenación eterna. Repito,
Toda la humanidad de todos los tiempos no únicamente es impotente para salir de la condición corrupta en la que se encuentra, sino que además es mala, rebelde, merecedora de condenación eterna. Y esta es la razón porque el ser humano, y esta es la razón por la que el ser humano sin Cristo no solo no busca. Esta es la razón por la cual el ser humano sin Cristo no solo no busca, además no quiere reconciliarse con Dios. No solo no busca, no quiere reconciliarse con Dios. ¿Lo va captando? Es que esto nos debe llevar a una valoración a Cristo, amados. Tanto los que están en esta congregación como los que nos escuchan en internet. Nos debe llevar a una mega valoración a Cristo. Para amarle más, obedecerle más, humillarnos más ante Él, depender más de Él, consagrarnos más a Él. Ninguno de nosotros nos hubiéramos salvado. Nadie. Mas sin embargo, Él, a pesar de nuestra condición, le dijo al Padre, sí, Señor. Sí, tomo los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos y me voy a la cruz, para que aquel que crea sea salvo a través mío. Escuche, iglesia, usted y yo debemos valorar la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Concientízate, iglesia, donde me estás oyendo, si eres cristiano o cristiana, pero de verdad, tú y yo tenemos que valorar la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Solo escríbalo en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 la parte B, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ves? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Nadie hubiera salido de sus cárceles de pecado si Cristo no le entra. Si el Señor no toma los pecados que sean y sube a la cruz. Ninguno de nosotros, nadie. Primera de Pedro 3, 18, la parte B. La razón, cuando Cristo muere por usted y por mí, y por todo aquel que vaya a creer, cuando Cristo muere por usted y por mí, y por todo aquel que vaya a creer, no éramos ni justos, ni buenos, ni amigos. Qué terrible condición, ¿verdad? A mí me da vergüenza todo esto, porque esto soy yo. Yo estoy hablando de mí aquí, pero también le está hablando a usted la Biblia, y también a los que nos están escuchando en el internet. A algunos no les gusta oír esto, pero es la verdad. Cuando Cristo murió por usted y por mí, no éramos ni justos, ni buenos, ni amigos. Y dice la mamá cuervo, ay, mis hijos son buenos. Ay, ¿cómo no? Buenos para nada. ¿Cuántas han oído a mamás que de mi hijo no hable mal, mi hijo es bueno? Ah, por favor. ¿Cómo se ve que no conoce? Vea que dice 2 Corintios 5:21, por favor. Repito, esta enseñanza lleva muchos propósitos. El número uno es que iglesia, amemos a Dios con todo el corazón. No merecíamos nada, pero a Él le plació darnos a su Hijo, proveernos a su Hijo. ¿O no nos dice así Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? La humanidad perdida. Que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo muy despacio porque este versículo está lleno de doctrina. Dice, al que no conoció, entrecomíllelo, no cometió. No cometió. ¿Qué dice? Pecado, entre comillas, distorsión moral o hizo el mal. Pecado, distorsión moral o hizo el mal. Dice este versículo, por nosotros lo hizo, póngalo entre comillas, Dios a Cristo o el Padre al Hijo. Por nosotros lo hizo, entre comillas, Dios a Cristo o el Padre al Hijo. ¿Qué sigue diciendo 2 Corintios 5:21? Pecado. Es decir, Dios puso a Cristo en la condición de pecador. Pecado, es decir, Dios puso a Cristo en la condición de pecador. Indica,
Dios puso todo el peso y responsabilidad de los pecados del mundo. Repito lo que dije antes para los que se vayan, que están anotando desde el inicio. Al que no conoció, entre comillas, no cometió pecado, entre comillas, distorsión moral o hacer el mal. Por nosotros lo hizo, entre comillas, Dios a Cristo. Cuando estoy diciendo entre comillas no es que lo esté diluyendo, no, para que tenga un apartado ahí y lo vaya captando el mensaje. Por nosotros lo hizo, o entre paréntesis, no sé cómo le quede mejor. Dios a Cristo, el Padre al Hijo. Pecado, es decir, Dios puso a Cristo en la condición de pecador. Indica, Dios puso todo el peso y responsabilidad de los pecados del mundo. Eso está grueso. Hoy existimos más de 7,000 millones de habitantes en este planeta. Hoy. Pero ¿cuántos miles de millones de habitantes han existido en otras épocas? ¿Lo podemos sumar? Y mientras no venga Cristo, los puso por los que todavía van a nacer. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿por cuántos miles de millones de seres humanos Dios subió a la cruz? Aclarando, no todos se van a salvar, ¿eh? De eso lo vamos a ver en otra predicación. Porque esto es solamente para el que cree. Continúo. Por tal razón, lo condenó a la muerte propia de un criminal maldito. Qué feo se oye, pero así es. Por tal razón, lo condenó a la muerte propia de un criminal maldito. Eso dice Gálatas 3:13. Eso dice Gálatas 3:13. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjese lo que pasó el Señor para que usted y yo y los que vayan creyendo se vayan salvando. Repito, lo condenó a la muerte propia de un criminal maldito, Gálatas 3:13, y descargó sobre él, estoy hablando de Jesucristo, descargó sobre él el castigo que merecían nuestros pecados. Descargó sobre Cristo el castigo que merecían nuestros pecados. Yo le pregunto, iglesia, hagas esta pregunta: por mis pecados cometidos, ¿qué castigo me merecía aquí en la tierra y luego en la eternidad? Pregúntese. La horca en la tierra, pero en la eternidad. ¿Lo va captando? En verdad, iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar en el sentido espiritual y hacer una entrega incondicional al que nos salvó. Solo le voy a leer 3 versículos de Isaías 53 y voy a tratar de ser lo más breve de explicarle porque tiene muchísima enseñanza. Es Isaías 53, versículos 5, 6 y 12. Isaías capítulo 53, versículos 5, 6 y 12. Dice Isaías 53, 5, la parte A: mas Él, está hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. Indica, tomó nuestros pecados y subió con ellos en nuestro lugar a la cruz. Repito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Indica, tomó nuestros pecados, subió con ellos en nuestro lugar a la cruz. O dicho de otra manera, fue nuestro sustituto al hacerse responsable de los pecados de la humanidad y sufrir así el castigo que la ley infligía a los que la quebrantaban. Eso quiere decir simplemente, herido fue por nuestras rebeliones. Te lo digo solo una vez, porque tengo que decirte mucho, si no va a alcanzar el tiempo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Indica, tomó nuestros pecados, subió con ellos en nuestro lugar a la cruz, o dicho de otra forma, fue nuestro sustituto al hacerse responsable de los pecados de la humanidad y sufrir así el castigo que la ley infligía a los que la quebrantaban. ¿Usted quiere saber qué era lo que nos esperaba a usted y a mí? Estudie el Levítico. Todo el libro. Ahí usted a ver, se va a espantar. ¿Todo esto tenía que pagar? Eso era en la tierra. Aparte, toda la eternidad. ¿Me explico? Cuando dice aquí, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, aquí debemos caer de rodillas, pero no rodillas estas. El corazón, la voluntad, debe caer de rodillas delante de Cristo y decirle: Señor,
La verdad es que soy un tremendo desobediente. La verdad es que no estoy caminando contigo como mi Señor que eres. Por esto. Entonces, por esta razón, la que le acabo de leer del versículo 5a, por esta razón, cuando aceptamos por la fe las condiciones de Dios para ser sus hijos, Dios, el único con poder y autoridad para este acto, pone nuestros pecados sobre los hombros de Cristo. Repito una vez más de lo que le dije anteriormente del verso 5a. Por tal razón, cuando aceptamos por la fe las condiciones de Dios para ser sus hijos, Dios, el único con poder y autoridad para este acto, pone nuestros pecados sobre los hombros de Cristo. Por eso nacer de nuevo es un milagro. No sé si se ha dado cuenta. Yo creo que muchos muchos nacieron de nuevo y ni concedieron. ¿Qué pasó? Es un milagro. Cuando este que le habla en Los Ángeles, California, de verdad se arrepintió y de verdad nació de nuevo, por eso dije, este acto solo lo puede hacer Dios. Tomó mis pecados, agarró Dios, se fue 2000 años atrás, lo puso en los hombros de Cristo y este hombre hoy es justo delante del Padre. ¿Ahora sí lo captó? No, muchos seres humanos cristianos ni cuenta se han dado de lo que ha hecho Dios. Pero ni en cuenta. Ay, ya soy cristiana, me siento bien, Padre. Sí, pero no se dio cuenta qué pasó. Por eso nacer de nuevo es un milagro. Nacer de nuevo no es cualquier cosa. Pero sigo explicándole. Ahí en Isaías 53:5, la parte B, Isaías 53:5, la parte B, dice, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. ¿Y lo que dice? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Le explico. Esta parte quiere decir, cayó sobre el cuerpo de Cristo, cayó sobre el cuerpo de Cristo los azotes, la corona de espinas, los clavos en pies y manos, y esto procuró nuestra reconciliación. Repito lo que le leí antes. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto está indicando, cayó sobre Cristo o cayó sobre su cuerpo los azotes, la corona de espinas, los clavos en pies y manos, y esto, que parece muy simple, procuró nuestra reconciliación. El Dios 3 veces santo, el Dios 3 veces santo, sus exigencias para que un ser humano se acercara a Él es que tenía que ser tan bueno como Él es. No sé si me explico. Eso quiere decir justo, del griego dikaio. ¿Lo ha leído en Romanos 3:10? ¿No hay justo ni a uno? Bueno, dikaio, justo. Si el ser humano no es tan bueno como Dios, Dios no lo recibe. Pregunto, ¿habrá algún ser humano tan bueno como Dios? ¿Va valorando lo que hace Cristo? ¿Cómo nos reconcilió con ese martirio? A Él lo flagelaron. Eso se lo voy a predicar todavía. Y yo creo que todos van a caer llorando en esa predicación. Es la única predicación que yo no puedo predicar sin llorar. Es la única. Me quiebra cuando yo predico eso. Donde quiera que yo lo predique. Yo empiezo a llorar y ya no puedo parar. Por lo que hizo mi Señor. A Él lo flagelaron. A Él le abrieron sus carnes. Él cuando se estaba ahogando con su propia sangre. Muchos ven en las películas esas chafas donde hay un actor que está así. No, así no estaba Jesús cuando lo clavaron. Jesús estaba colgado porque Él ya estaba todo hecho pedazos. Solo los huesos no le rompieron. Entonces Él se ahogaba con su sangre. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y murió. Pero ya se los predicaré, porque para allá nos lleva esta serie. Lo que Él hizo en la cruz no fue un chiste. Lo que Él hizo en la cruz no fue una actuación. Lo que Él hizo en la cruz costó como no tenemos una idea, iglesia.
Y esto nos tiene que llevar a una revaloración, a un nuevo amor, a un nuevo compromiso con el Señor, para decirle, heme aquí, Señor, yo sí quiero hacer tu voluntad, ayúdame. ¿Qué dice ahí en Isaías 53:5, la parte C? Isaías 53:5, la parte C, ¿ya lo encontró? Léalo por favor conmigo, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir, sus padecimientos nos proveyeron el remedio para el que se lo aplique por fe. Repito, y por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir, sus padecimientos nos proveyeron el remedio para el que se lo aplique por fe, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados lo pueda obtener gratuitamente. Repito, proveyeron el remedio para el que se lo aplique por fe, el perdón de los pecados lo obtenga gratuitamente. Porque el pecado no solo es un crimen. El pecado no solo es un crimen, sino la única enfermedad que conduce a la muerte eterna. El pecado no es un crimen, no solo es un crimen. Pregunto, en un matrimonio donde el varón o la mujer adulteran, pregunto, ¿no es un crimen? ¿Cómo queda la parte afectada? Yo los veo seguido, hay un canal ahí de cable, se llama Infieles. A veces ella, a veces él. ¿Cómo están? Yo los veo. A veces ella es la infiel y el marido dice, pero si te compré auto, te compré casa, ¿y qué? ¿No me satisfacías? Dice la cínica. Pero ¿cómo está el hombre hecho pedazos? Porque el adulterio es un crimen, el robo es un crimen, no sé si me estoy explicando. Por eso le estoy diciendo, el pecado no solo es un crimen, sino la única enfermedad que conduce a la muerte eterna. Tú y yo nos podemos morir de cáncer si así lo permite Dios, pero eso no nos lleva al infierno. ¿Me expliqué? El cáncer no me lleva al infierno, me lleva el pecado. Entonces, por tal razón, dice 2 Corintios 5:21c, por tal razón dice 2 Corintios 5:21c, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Ya lo ubicó? 2 Corintios 5:21 en la parte C. Dice, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Ya lo ubicó? Bueno, indica, pudiésemos llegar a ser. Eso está impresionante. Indica, pudiésemos llegar a ser. ¿Y qué sigue diciendo ahí el verso 21? Justicia de Dios en Él. Indica, constituidos justos. Constituidos justos, es decir, situados ante Dios como teniendo ya una correcta relación con Él. Situados ante Dios como teniendo ya una correcta relación con Él. ¿Qué dijo el Padre al Hijo? Te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto al pueblo. Si Dios Padre no da al Hijo, la iglesia no existe. No existe. Por eso en las diversas religiones del mundo que dicen que todos los caminos llevan a Dios, eso es más falso que un billete de 15 pesos en México. No es real. El único camino, la única verdad, la única vida que provee vida divina como la Dios la da para ir al cielo, se llama Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Si usted pone su fe en, no sé, usted, sobre todo los que me escuchan por internet, usted tiene libre albedrío, como nosotros aquí en la congregación de La Piedad, Michoacán. Pero tenemos que ser bien inteligentes. Si estamos oyendo con la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿a dónde tenemos que aplicar la fe? ¿A dónde cree usted? A lo que usted está escuchando esta tarde. Entonces aquí dice, o si va conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, para todavía darle más doctrina
sobre la obra de Cristo de una manera genérica. Después lo veremos más a fondo. San Juan en el capítulo 1, en el versículo 29. San Juan en el capítulo 1, en el versículo 29, por favor. Cuando lo haya encontrado me dice, por favor. ¿Lo podrá leer conmigo en voz alta? Dice San Juan 1, 29. El siguiente día, ¿qué dice? Vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le explico. Cordero de Dios significa el que es de Dios y el que Dios provee para salvación. Cordero de Dios significa o indica el que es de Dios y el que Dios provee para salvación. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Si usted hoy va a Finlandia, allá hay un Cristo ahorita. Si usted va a Estados Unidos, hay otro que se llama, ¿cómo se llama, chaparrita? El Cristo de Estados Unidos, ¿cómo se llama? José de Jesús, no sé qué. Tiene miles locos ahí, como él. Él dice que es Jesús. Si usted va a Rusia, allá hay otro que dice que es el Cristo. No sé si me estoy explicando, porque algunos me quedan viendo así como, ¿qué está diciendo? Cristo lo dijo en Mateo 24, que muchos falsos cristos se levantarían. Pues ya están. Vea por qué le tengo que decir esto. Que el Cordero de Dios es el de Dios. ¿Me explico? Y el que proveyó Dios. Cuando dijo aquí Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Pero aquí viene lo más tremendo. ¿Qué dijo Juan? Que quita, del griego airo. Quita, del griego airo. Significa levanta, lleva, levanta, lleva, toma afuera. Repito, quita, del griego airo. Significa levanta, lleva, toma afuera. ¿Qué cosa? Ahí dice, el pecado del mundo. Le explico. Cristo por su muerte en la cruz quita el pecado de encima de todo aquel que se somete por fe a la gracia del perdón y a la acción poderosa del Espíritu Santo. Repito, este vocablo griego airo quiere decir, Cristo por su muerte en la cruz quita el pecado de encima de todo aquel que se somete por fe a la gracia del perdón y a la acción poderosa del Espíritu Santo. Escuche esto. Y por el participio de presente de airo, me estoy refiriendo al vocablo griego que quiere decir quita, por el participio de presente airo, da a entender una acción continua. ¿Qué da a entender ese verbo? Una acción continua. Por ejemplo, hay gente que dice que es cristiana y sigue en sus pecados. No es cristiana. Así de fácil, no es. El cristiano, ya se lo di en la serie anterior, de repente peca, de repente falla, pero no es algo continuo. Entonces, hay congregaciones enteras que desde el que predica ahí, todos dicen que son cristianos y cada quien anda en sus diversos pecados, diario. No, por eso le dije, el verbo airo, por cómo está, en participio de presente, indica una continuidad. ¿Continuidad de qué? De que está quitando, llevando, echando fuera, ¿qué? El pecado. ¿Me expliqué? Por eso no hay, con todo respeto para las instituciones o empresas en lo particular que trabajan, cómo liberar a un alcohólico, cómo liberar a un drogadicto, cómo liberar a un adúltero de sus pecados. Con terapia no hay, discúlpenme si los ofendo, pero no hay. El único es Jesucristo. ¿Me explico? Antes daban nombres, ¿ahora para qué? Hay gente del medio artístico, cantantes, actores, etcétera, etcétera, que dicen, me voy a ir a la clínica fulana de tal porque ya no quiero consumir drogas. Y se van. Antes decían nombres, ahora ya para qué. Hasta me quieren matar por andar diciendo nombres. Y pagan miles y miles de dólares, están 6 meses, salen a lo mismo. No, la fulana otra vez se drogó, el fulano otra vez se emborrachó. Bueno, el colmo. A los millonarios los agarran con la otra y como a la mujer les quiere quitar la mitad de la fortuna, dicen, no, me voy a una clínica para adúlteros y ya no voy a ser adúltero.
Y la ilusa lo cree. Y se va a una clínica para que no sea adúltero. El muchachito a los 6 meses ya tiene otra. ¿Me expliqué? El único que quita el adulterio, que quita el alcohol, que quita la droga y siempre te lo va a quitar, se llama Jesucristo. No hay otro. Y yo me gozo y hasta me jacto en mi Dios. Así dijo Pablo, ¿no? Si alguien se jacta, ¿qué dice? Jáctese en el Señor. Yo me gozo en mi Señor. Continúo explicándole. Entonces le decía, por el participio de presente de este verbo, da a entender una acción continua. Es decir, Cristo siempre está en condiciones de quitar el pecado. Es decir, Cristo siempre está en condiciones de quitar el pecado. Escucha esto, está impresionante. No solo nuestras rebeliones personales. Esto está impresionante lo que usted va a oír ahorita. No solo nuestras rebeliones personales, sino antes y sobre todo el fallo general de la humanidad respecto a su destino eterno. Esto es para que se goce si usted ya es cristiano. Repito otra vez, no solo nuestras rebeliones personales, sino antes y sobre todo el fallo general de la humanidad respecto a su destino eterno. Eso está impresionante. Hay gente que a través de terapias, hay gente que a través de, pues se impone a sí misma. Tiene, por decirlo así, muchos rasgos o características morales, es decir, es fiel, es trabajador, es responsable, no fuma, no toma. ¿Me voy explicando? Se reprimió pues sus pecados, pero eso no lo lleva al cielo. A veces de broma yo he dicho, esa gente va a llegar al infierno y Satanás va a decir, oye, ¿tú por qué vienes tan limpio? Te hubieras ensuciado algo, maestro. O sea, aquí están los peorcitos, ¿a qué vienes así medio pulcro? ¿Me explico? Es que muchos se van a llevar la sorpresa de su vida. Cuando se mueran y nunca aceptaron a Jesús, y digan, pero ¿por qué aquí si yo me porté bien? Y el diablo va a decir, ¿sabes qué? Bájate otros años, mano, y mánchate, porque me das vergüenza recibirte así, vienes muy limpio. Pero no tuvo al único que lo podía meter al cielo, a Cristo. ¿Sí lo comprendió? Ese es lo más impresionante del pacto, cuando el Padre dio al Hijo. ¿Para qué? Para salvar al mundo, es decir, a todos los seres humanos, que por ninguna otra razón, que ni por ningún otro camino, ni por ningún otro medio podían presentarse delante de Dios como justos. El vocablo griego airo finalmente indica, estoy todavía en la palabra que quita de Juan 1:29. El vocablo griego airo finalmente indica que Jesús carga sobre sí el pecado que retira de nosotros el Padre. El vocablo griego airo finalmente indica que Jesús carga sobre sí el pecado que retira de nosotros el Padre. Le explico más esta obra de Jesús como Cordero Pascual. De la misma manera que el macho cabrío, vivo el día de la expiación, se llevaba sobre su propia cabeza todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, de la misma manera, Dios encontró la forma de abolir el pecado y salvar al pecador al hacer a su Hijo pecado por nosotros. Todo lo que le dije, ¿lo quiere usted leer? Está en Levítico capítulo 16, versos 21 y 22, por eso no se lo repetí. ¿Lo quiere usted leer? Está en Levítico 16, 21 y 22. Así lo ordenó Dios a través de Moisés. En ese tiempo el pueblo de Israel, sobre la cabeza de un macho cabrío, ponían de una manera simbólica todos los pecados, iniquidades, rebeliones de Israel. Y haga de cuenta a Ramón, perdón por usarte hermano, a Ramón, él era Moisés o uno de los sacerdotes, agarraba el macho cabrío y se lo llevaba afuera de La Piedad, Michoacán, ahí donde, no sé cómo, si hay un monte aquí, y ya que estaba en el monte lo soltaba. Y el macho cabrío vivo se llevaba al monte los pecados de Israel. ¿Me expliqué?
Así Dios encontró en el Hijo la manera de abolir nuestros pecados. ¿Cómo se lo llevó Cristo nuestros pecados? Vivo. Aunque murió, estuvo 3 días en la tumba, pero Él resucitó. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios encontró pues la manera de abolir el pecado y salvar al pecador al hacer a su Hijo pecado por nosotros. ¿Qué le dije en la anterior predicación? Que Dios no se contenta con la ruina del pecador, mucho menos con su muerte eterna. Entonces, ¿qué hizo el Padre en ese corazón de amor? ¿Qué hizo el Padre al no querer ni la ruina del pecador ni su muerte eterna? ¿Qué hizo? Proveyó a su Hijo. No, eso está grueso. Porque yo le leí claramente en Romanos 5:10 cómo usted y yo éramos enemigos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un enemigo en la piedad? Usted tiene un enemigo y le dicen, si pone a Belén en sacrificio por su enemigo, se salva. Te pregunto, Jorge, ¿vas a dar a tu hija en sacrificio que se muera Belén para que se salve tu enemigo? Ni que fuera mi amigo lo pongo. Yo prefiero a mi hija. ¿Me expliqué? Fíjate cómo éramos nosotros, enemigos. Y puso a su Hijo. Ese es amor. Pero ese amor solo está en Dios, no nos hagamos ilusiones. Nosotros no podemos amar como Él. Es imposible, solo está en Él. Pues de eso se trata el pacto que Dios hizo con los hombres a través de su Hijo. Casi terminando, nuestro deber como creyentes, nuestro deber para llegar a ser creyentes es mirar al Cordero de Dios con los ojos de la fe. Repito, nuestro deber como creyentes o como futuros creyentes para los que no lo son, es mirar al Cordero de Dios con los ojos de la fe en su obra y observar cómo se lleva nuestro pecado sobre sí. Y por consecuencia, la manera maravillosa de irnos libertando de todas nuestras conductas antiguas corruptas. Repito lo que dije anteriormente, nuestro deber como creyentes, o los que aún quieran serlo, es mirar al Cordero de Dios con los ojos de la fe en su obra y observar cómo se lleva nuestro pecado sobre sí y por consecuencia la manera maravillosa de irnos libertando de todas nuestras conductas antiguas corruptas. Así es como somos santos, así es como nacemos de nuevo. Cuando nosotros miramos, ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 1:29? Sí, pero antes, ¿qué dijo? Dijo, vio. Así dice, vio. En el original dice, miró. ¿Me explico? Es que hay cosas que no se transcribieron a nuestra Biblia en español en original, pero en el griego original no dice Juan el Bautista vio, no dice miró. ¿Qué tiene que hacer el incrédulo para nacer de nuevo? Mirar a la obra del Cordero de Dios, para que al mirar con los ojos de la fe, el incrédulo se convierta. ¿Qué tiene que hacer el nacido de nuevo para santificarse? Mirar a la obra del Cordero. Porque la obra del Cordero es para salvarte, sí, pero también es para santificarte. Efesios 4, 25 y 26. Efesios 4, 25 y 26, perdón, 5, 25 y 26, Efesios 5, 25 y 26. Ahí dice que Él se entregó para santificarnos, apartarnos. Entonces, cuando nosotros con los ojos de la fe vemos a la obra de Cristo, usted y yo, aquí en esta congregación, y todos los que nos escuchan por medio del internet, ellos se irán maravillando al ver cómo sus antiguos pecados se van alejando. Van a decir, yo era bien celoso, yo gritaba, yo me desesperaba, yo esto, yo el otro, pero Él lo va sacando, Él lo va alejando, hay un salmo, nada más que no me acuerdo dónde está ahorita, donde dice, llegará el día en que preguntarás por tus enemigos y no los verás.
enemigos, los que tenemos dentro. Porque la Biblia dice que entre nosotros nos amemos, los que tenemos dentro. Pero eso ¿cómo se logra? A través de la observación, con fe, de la obra de Cristo Jesús. Por eso usted como cristiano, cristiana, todos los días, tiene que esperar su purificación, tiene que esperar su limpieza, tienes que esperar su santificación en la obra de Jesús, no en sus fuerzas. Usted no diga, ya no voy a gritar. No, ni poniéndose todo el rollo de cinta masking, usted va a dejar de gritar, usted va a seguir gritando. El hombre codicioso de mujeres va a decir, me voy a poner lentes bien oscuros para no ver mujeres. Usted se va a quitar los lentes y las va a seguir viendo. No sé si me estoy explicando. No, es aquí en la obra de Jesús. Todos los días, varón, todos los días, mujer. Yo espero en la obra de mi Cristo. Por favor, yo necesito tu gracia. Solo eso dígale al Padre. Dígale, Dios, yo espero en la obra de Cristo hoy, como esposa, como madre, como marido, como padre, como hijo. Yo espero en la obra de Jesús. Dame tu gracia, Señor. Y usted va a ir viendo. ¿Quién actúa en la gracia? Se llama Espíritu Santo. De eso le hablaré después. La obra del Espíritu Santo. Y usted se irá purificando. Y usted se va a maravillar. Usted va a llorar. Yo he llorado infinidad de veces por esos testimonios. Yo digo, ay Señor, qué pureza. En mi vida pensé que lo iba a tener. Ay Señor, ¿cómo le hago ahora para aguantar tanto, Señor? Le estoy hablando verdades. Mi esposa le digo, otro en mi lugar ya se hubiera muerto con este tren de vida que yo llevo. Todos los días trabajo, no paro. Le digo, mujer, otro mínimo ya estuviera en el hospital con suero, sangre, oxígeno. Yo me sorprendo de la obra maravillosa de Dios. Así se va usted a maravillar, pero si lo hace como le estoy enseñando con la palabra de Dios. Termino. Dios dijo en Isaías 49:8b, Dios dijo en Isaías 49:8b, te daré por pacto al pueblo. Concluyo, la obra de Cristo debe aumentar nuestra admiración y amor hacia Él. La obra de Cristo debe aumentar nuestra admiración y amor hacia Él. Y en sentido contrario, debe incrementar nuestro odio al pecado. Repito, la obra de Cristo debe aumentar nuestra admiración y amor hacia Él. Y en sentido contrario, esto debe incrementar nuestro odio al pecado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy muchas gracias por esta enseñanza. Pero más que por la enseñanza, por lo que realmente es de esta enseñanza. Que a mí, Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro único y suficiente Salvador, tú lo enviaste a esta tierra por pacto. Tú lo enviaste a esta tierra para constituirlo el único que puede arreglar nuestras diferencias contigo. Al único que puede hacer volver al ser humano a su Creador en la condición de someterse a Él. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Cordero de Dios. Tú eres nuestra ofrenda, tú eres nuestro Cordero Pascual. Por ti cada creyente, varón o mujer, en este instante y siempre se puede presentar de manera libre delante del trono de la gracia y clamar por misericordia, clamar por gracia y tener socorro en ese instante. Muchísimas gracias, Señor. ¿Qué podemos decir nosotros, tu iglesia aquí en La Piedad, Michoacán? Más que muchísimas gracias. Porque estas verdades de tu palabra, sobre todo cuando nos abren el entendimiento, sobre todo cuando abrimos la voluntad a esta voluntad tuya, tu Espíritu Santo obra y nos trae a nueva vida, nos trae a nueva conducta. Muchísimas gracias, Dios, por lo que has hecho hasta aquí, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta congregación de La Piedad, Michoacán, pero también te doy gracias por cada uno de los que yo sé
estás ministrando a través de este medio de comunicación. A donde quiera que nos estén escuchando, quien quiera que sea en cualquier país de este planeta, ahí te ruego, Dios, que le alumbre los ojos de su entendimiento con tu Santo Espíritu, para que esta palabra dé el fruto para el cual has enviado. Yo te ruego bendiciones, bendiciones para cada uno de los que estamos aquí y de los que nos escuchan por esta página. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde, o mañana o noche, donde usted nos escuche. Nos vemos en la próxima.